Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020 que fue elaborado por nuestra entidad. Para este propósito me acompañan dos especialistas en el tema que trataremos el día de hoy, que es el de jurados electorales descentralizados. En un primer término me gustaría, amigos, que le demos la bienvenida al doctor Ángel Delgado Silva. Él es un constitucionalista, experto en temas electorales y municipales, a quien los saludamos cordialmente, le agradecemos por brindarnos su tiempo y le solicitamos un saludo para nuestros televidentes y un breve comentario del tema del día de hoy. Adelante, doctor Delgado. Bueno, muy agradecido por la invitación en primer lugar, muy contento de estar aquí a través del Jurado Nacional de Elecciones para reflexionar conjuntamente con el doctor Raúl Chanamé, gran amigo y compañero de ideales, para ahondar y problematizar una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones en un próximo código electoral sobre el rol que deben cumplir los jurados especiales, toda vez que la experiencia dice que estos no se dan abasto y su composición, donde hay incluso un representante de la sociedad civil, hace que a veces los fallos se demoren, se complejicen, se entraben y no resulten con arreglo a derecho. Creo yo que en esas condiciones me parece importante que nos avengamos a la propuesta del jurado, que es que se profesionalicen los miembros del jurado especial, que puedan dedicarse a más tiempo para que no suceda lo que ha venido pasando en los últimos comicios, donde hay un montón de causas que a veces no terminan de resolverse. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el volumen y la carga es tan grande y el tiempo es tan corto y el número de las instancias encargadas pequeño, que ahí se produce una disfuncionalidad y ello entonces afecta el derecho de los participantes en los comicios electorales. Claro, en fin, desde ese punto de vista, creo que es importante discutir la propuesta del Jurado Nacional en un nuevo código electoral. Claro que sí, doctor Delgado. Como usted bien ha indicado, este rol tan importante que tienen los jurados electorales especiales o los jurados electorales descentralizados, conforme a la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, buscan atender de manera adecuada el requerimiento ciudadano de esta justicia electoral en primera instancia, tema que abordaremos el día de hoy, el cual va a tener mucho seguramente que contribuir al debate sobre la propuesta de tener estos jurados de manera permanente. Amigos, en un segundo término me gustaría, por favor, que demos la bienvenida a alguien a quien saludamos muy cordialmente y con un especial aprecio, justamente porque ha sido ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Él es el doctor Raúl Chanamé Orbe. Él ha sido representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, un destacado jurista, autor de innumerables publicaciones, docente y expositor nacional e internacional. Bienvenido, doctor Chanamé. Por favor, su saludo a nuestros televidentes y también un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias por habernos invitado a este importante programa de divulgación sobre el tema electoral. Saludando al colega Ángel Delgado Silva, precisamente tomando las palabras del doctor Delgado, se necesita en primer lugar una norma orgánica que pueda resolver estos impases periódicos que se dan en materia electoral. En segundo lugar, necesitamos un jurado electoral descentralizado que sea permanente y que esté profesionalizado. Creo que esa es una de las dificultades o vallas que presenta periódicamente todos los procesos electorales, que se tiene que estar organizando un jurado electoral para una duración de 4 o 6 meses. Y no hay una memoria histórica en relación a lo que hace este jurado, razón por la cual creo que la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones es, en primer lugar, que sea jurados electorales descentralizados, permanentes, profesionales, cuyas resoluciones sean predecibles en el tiempo, y no como ahora, que cada 4 años, cada 5 años tenemos que estar rearmando un sistema electoral. Debemos tener un sistema electoral permanente con normas previsibles.
Eso sería mi primera intervención. Muchas gracias, doctor Chanamé. Y trayendo justamente sus comentarios al contexto actual, ya con un proceso electoral en marcha, estamos frente al reto de conformar los jurados electorales especiales que, conforme a la norma actual, son temporales. Personas que asumirán el cargo de ser el pleno de jurados electorales especiales, a quien además se les deberá capacitar conforme a la normativa recientemente aprobada para afrontar un proceso tan importante. Qué útil sería si tuviésemos jurados electorales especiales que ya trajeran el bagaje de conocimiento de magistrados que cumplieran este rol de manera habitual y acumulando justamente experiencias, como bien lo indicó el doctor Chanamé. A lo largo del programa tocaremos y profundizaremos estos aspectos. Ahora, amigos, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código. Seguimos aquí en su programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema del día de hoy, y para ello me gustaría hacerle la consulta, doctor Delgado, un poco para que nuestros televidentes entiendan un poco cuál es la importancia de esta justicia electoral en primera instancia. ¿Cómo es así que en el derecho electoral o en nuestro sistema democrático se instauran estas primeras instancias para administrar justicia en nuestro país? Sí, cómo no. Ve usted, creo que hay que ir a una profesionalización del tema de los jurados especiales y de todo el sistema, avanzar en la judicialización de los problemas, pero eso es siempre y cuando esa sea la respuesta a un fenómeno que escapa a esta discusión, que es la proliferación exponencial de un conjunto de normas e instituciones y mecanismos electorales que vienen a ser realmente complejo y difícil la interpretación y administración de este vasto espectro de normas. Es decir, ceteris paribus, como dicen los economistas, en un escenario normativo tan complejo, disperso y difícil, incluso para los especialistas, necesitamos pues una profesionalización, una magnificación de los jurados especiales. Pero yo quisiera ponerme en otro punto de partida y decir que este crecimiento exponencial no tiene por qué ser una cosa necesaria ni inevitable. Yo creo que es una tendencia un poco extraviada que tenemos hace ya casi 20 años, luego que salimos de los 90, en una época de dictadura, de ir haciendo que el derecho electoral se vuelva cada vez más complejo, cuando históricamente hablando, el derecho electoral son normas que, de su punto de vista clásico, lo que buscan en lo fundamental es garantizar el derecho de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en los procesos electorales, y garantizar la no intervención de los poderes estatales, públicos, en la marcha de los mismos. Esa es la lógica. Por eso el derecho electoral es simple, y por eso históricamente, si hacemos un repaso, en el Perú y en otras partes de América Latina y el mundo, las instancias electorales estaban conformadas en muchos momentos por delegados de los propios partidos políticos, en el entendido que, siendo el proceso electoral un asunto fundamentalmente ciudadano, y el Estado debía estar un poco ausente y observador y garante, la mecánica del proceso debería estar a cargo de los propios interesados, los partidos políticos. Yo entiendo que el tiempo pasa y hace que esto, en fin, quede como un elemento histórico, pero el hecho que tengamos en nuestra legislación actual, en el año 2020, que uno de los miembros de los jurados especiales es un ciudadano sorteado, está en esa perspectiva que, repito, se remonta al derecho electoral clásico, que es un derecho básicamente garantista, no intervencionista, y que impide que el Estado o sus funcionarios intervengan en las decisiones de las personas. Si fuera así, entonces lo que tenemos que hacer es desregularizar este complejo normativo, que no solamente va a ser ordenado por un código, ese es un primer paso, sino por la propia dispersión y detalle de instituciones. Por ejemplo, algo como la hoja de vida, que originalmente debió ser simplemente una forma para que el candidato sea conocido. Yo estuve en esos debates, se ha convertido en una suerte de requisitos de todo nivel y con tendencia a seguir creciendo, que lo que hace es que se den condiciones, situaciones y posibilidades
no solo para las tachas, sino para un conjunto de impugnaciones o observaciones con posterior al periodo de tachas, ¿no? Que hace que nunca acabe la intervención de los miembros del jurado electoral, sean nacionales o especiales, para resolver un conjunto de nuevos elementos que se van presentando. Si la hoja de vida no tuviera estas características, si confiáramos más, por ejemplo, en las declaraciones juradas, si no le diéramos ese carácter de tener que decir todas aquellas cosas, evidentemente la carga que tendrían los miembros del jurado electoral nacional y especial serían muy distintas. En consecuencia, yo creo que hay que empezar a reflexionar desde esta óptica que yo estoy señalando, y lo que yo hago simplemente aquí es poner unas cartas para el debate público. Claro, si se trata de seguir complejizando el derecho electoral, vamos a tener que necesitar no uno, sino muchos más. O sea, vamos a tener que hacer más frondosa la burocracia del jurado, de funcionarios especializados en un derecho que se ha hecho súper complicado, y vamos a tener pues una judicialización al extremo. Esa no fue la idea de quienes pensaron los problemas electorales como un proceso casi espontáneo y directo de los propios pobladores, que siendo ellos los soberanos, el pueblo soberano, los que asumían este tipo de cosas. Claro. Por lo tanto, lo que yo quiero decir acá, en síntesis, es que sí, mientras siga creciendo frondosamente la legislación electoral, y este Congreso, a pesar que es transitorio y acaba, sigue dando nuevas reglas de juego, y probablemente el próximo lo seguirá, porque hay una tendencia en la ciudadanía que cree que se mejora el proceso electoral y la calidad de los representantes con más normas, y creo que eso no se ha demostrado así. En otros tiempos, que no había tanta norma, teníamos más partidos políticos y mejores representantes, pero esa es otra historia. Entonces, lo que yo quiero plantear, para acabar, es decir que mientras se mantenga la actual situación, sí, yo creo que hay que acoger la propuesta del Jurado Nacional de fortalecer las instancias de los jurados especiales en los términos que se ha dicho, pero creo que deberíamos revisar si ese camino de frondosidad, de crecimiento exponencial de las reglas electorales, es lo que va a mejorar la calidad de la democracia y va a garantizar sobre todo el acceso más independiente y libre de los ciudadanos a presentarse en los comicios electorales. Creo que de eso se trata. Por eso es una perspectiva distinta, pero creo que debe ser considerada dentro del debate para poder llegar a un punto de equilibrio y de verdad. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Delgado, porque hacia el año 1931, cuando el Jurado Nacional de Elecciones asume funciones, y ese decreto ley 7177, que es el estatuto electoral, contempla también a los jurados departamentales como primera instancia, como bien mencionó el doctor Delgado, implicaba efectivamente un rol jurisdiccional, pero también con participación ciudadana. Esos ciudadanos que debían conformar estos jurados electorales especiales podían ser personas no necesariamente conocedoras del derecho, bastaba con que ejerzan algún comercio, ser empleados ejerciendo algún comercio, ser obreros, artesanos, y justamente esta era una de las garantías de la justicia electoral en primera instancia. Hoy por hoy tenemos un bagaje de normas que han complejizado justamente el desarrollo y el normal acontecer de la democracia en nuestro país, sobre todo para candidatos, organizaciones políticas, personeros, y ese rol que asumen los jurados electorales especiales es preponderante, puesto que cumplen dentro del rol de un proceso electoral convocado el derecho de asegurar que la justicia electoral llegue justamente a la población. En ese sentido, doctor Chanamé, usted que ha sido parte del Jurado Nacional de Elecciones como un representante del Colegio de Abogados, recuerdo que estuvo muy atento a cómo es que se elaboraba este proyecto de código electoral que incluía los jurados electorales descentralizados, es decir, que haya jurados de primera instancia que tengan la característica de ser permanentes. En el derecho comparado o de la experiencia que usted tiene, ¿podría hacernos algún comentario de cómo es que se tratan estos temas quizás en otros países en los que sí hay órganos de primera instancia que cumplen un rol a lo largo del tiempo? Sí, precisamente fue Manuel Vicente Villarán quien hizo el diseño del modelo electoral peruano. Villarán, tomando figuras de otros países, señaló que lo ideal sería que sea un órgano judicial, pero de composición plural. Y Villarán decía que la sociedad civil podía estar presente,
pero que este miembro de la sociedad civil sea especializado en derecho. Yo creo que no se equivocó en el tiempo Villarán, porque lo que propugna el jurado es precisamente esto. Miren, tenemos una primera dificultad. Los jueces que vienen no necesariamente dominan derecho electoral. Y el derecho electoral es complejo, no es simple. Porque el día de hoy, por ejemplo, un miembro de un jurado electoral, para inscribir a un candidato, debe conocer el estatuto de los 23 partidos políticos. Porque ahí vienen precisamente las tachas, las objeciones y los reparos. Entonces, lo que se propugna es, primer tema, hay que especializar a los jueces. Los jueces deben saber derecho electoral. Es más, la experiencia de las últimas elecciones nos demuestra que en los jurados electorales especiales hubieron muchísimas resoluciones contradictorias. ¿Dónde fueron las resoluciones más homogéneas? En aquellos jueces que tenían experiencia electoral. Aquellos jueces que venían de otras especialidades respetables, muchas veces equivocaron sus resoluciones por esta falta de conocimiento. Por eso la propuesta que hace el jurado es que inclusive exista en la Academia de la Magistratura una especialidad en derecho electoral y que los jueces que estén en esta área sean jueces pues especializados en derecho electoral, en derecho constitucional, en derecho político, ¿no? Porque se necesita conocer la forma de organización de los partidos políticos, que cuando se estableció el Jurado Nacional de Elecciones en 1931 eran 5 partidos y el día de hoy son 23 y con la nueva legislación podríamos fácilmente llegar a 40 partidos. Esos son los retos que tenemos en este momento para hacer un jurado electoral especial o descentralizado altamente profesional. Claro que sí, doctor Chanamé. Y bueno, efectivamente tenemos más de 20 partidos políticos, 24 inscritos actualmente y hasta el 30 de septiembre presentaron solicitudes de inscripción nuevos partidos políticos con miras a participar en estas elecciones generales del Bicentenario. Es decir, podremos concluir posiblemente este año 2020 con más organizaciones políticas que, como usted bien ha indicado, tienen sus estatutos, ahora sus reglamentos electorales, porque también deberán normar sus elecciones internas y se va complejizando de esta manera el escenario. Bien lo decía el doctor Delgado, hay aspectos que llegan a generar ciertos conflictos y dudas en el marco de los procesos que van a ser dilucidados por los jurados electorales descentralizados en su momento. Hablaba de las particularidades de la declaración jurada de vida, pero también, doctor Delgado, a la luz de los hechos tenemos controversias por declaración jurada de vida, conocen también los jurados electorales especiales normas sobre entrega de dádivas, que es también algo nuevo en nuestra legislación. No solamente califican requisitos, sino también que los candidatos no se encuentren incursos en los impedimentos. Incluso la normativa sobre ese tema ha sido modificada recientemente. Asimismo, la propaganda, la neutralidad. Hoy en día también tendremos mucha propaganda en redes sociales, sobre todo por el contexto actual de pandemia que tenemos. Entonces, dada la coyuntura actual, doctor Delgado, ¿cómo ve usted o ve con buenos ojos que, dada la situación, haya jurados electorales que sean permanentes, que justamente cumplan un rol en el tiempo que permita que, como bien dijo el doctor Chanamé, adquieran los magistrados ese conocimiento, que dote de predictibilidad sus fallos y que sea una garantía de justicia electoral de primera instancia? Bueno, evidentemente, en un contexto como el que se ha descrito, con esas normas complejas, la única manera es profesionalizar, darle permanencia en los cargos, y no solamente, sino, como decía muy bien Raúl Chanamé, tiene que haber una capacitación en lo que se ha convertido en una rama del derecho compleja, a diferencia del derecho electoral clásico, que tenía otras características y otro propósito. Este exceso de regulación con el cual yo estoy en contra, ¿no?, a mí me parece que no ayuda necesariamente a mejorar ni la calidad de la democracia, ni a tener mejores representantes. Algún parlamentario, cuando yo estaba en la universidad, le preguntaba sobre una ley de partidos y él me dijo: la ley de partidos la mejor ley de partidos es la que no existe. Por supuesto, eso puede ser una exageración, pero lo que es evidente es que en esos tiempos había partidos políticos de verdad y había representantes
al Parlamento y en el estado de fuste, cosa que no lo tenemos ahora. Entonces, si analizamos a la luz del correr histórico, el saldo es negativo. Y yo quiero plantear lo siguiente, que el problema de, así como se está revisando y un conjunto de procedimientos judiciales están volviéndose administrativos o a ser asumidos por notarios, como por ejemplo los procesos no contenciosos, los divorcios que se hacen por mutuo disenso, hoy día se llevan a cabo en notarías y en instancias administrativas. Yo también creo que eso deberíamos pensar como una solución para enfrentar estos retos electorales que tienen que ver con la democracia. Porque voy a decir una cosa que puede sonar mal desde el punto de vista de lo que se cree, pero la verdad es que no hay referente constitucional para hablar de justicia electoral y de jurisdicción electoral. Si nosotros revisamos la Constitución, la única que se reconoce en el texto fundamental es además de la jurisdicción de los jueces, propiamente dicho, la jurisdicción arbitral y la jurisdicción militar, correcto. Entonces, no existe en la Constitución. Esto se ha venido creando en los hechos a partir de que la Ley Orgánica de Elecciones establece que el jurado en su cuarta función administra justicia electoral, pero ahí casi identificada como si fuera una resolución de conflictos de naturaleza administrativa. Ve usted, la ventaja de ser administración es que en lugar de procesos complejos tendríamos casi unas normas estandarizadas que deberían aplicarse, y al momento de aplicarse no haría tan complejo el acceso de los candidatos y los reclamos electorales y se simplificaría mucho. Claro, si tenemos hojas de vida complicadísimas y tenemos además los estatutos de los partidos a los cuales ahora el jurado revisa en detalle y todo lo demás, lo que se ha dicho y la propuesta del jurado me parece sensata. Yo lo que estoy cuestionando es ese derroteo, en el cual, como en muchas otras cosas, yo creo que hay, cuando uno se presenta a un juicio en materia comercial o civil, los estatutos de las empresas o de las asociaciones se dan como hecho, y las decisiones que se toman también, uno discute el objeto y por eso es que se da un curso, pero ahora efectivamente, como hay tanta suspicacia, hay que analizar hasta el detalle de cómo se formó el partido político, y eso entonces sí, obviamente lleva a que tengamos que tener más jueces electorales, primero a que se judicialice el procedimiento electoral, que no tendría por qué ser necesariamente de naturaleza judicial, pero hay que judicializarlo en esas condiciones, y los profesionales que estén al frente tienen que tener un conocimiento para no caer un poco en los errores y contradicciones que muy bien Raúl Chanamé ha indicado, ¿no? Creo que eso es así, pero hay que revisar el tema de fondo, inclusive discutir una vez más, y lo digo con toda claridad, si la función electoral es una de naturaleza jurisdiccional o no. Incluso por alguna razón se llama jurado, y por alguna razón Raúl Chanamé no es juez, los profesores que vienen de las universidades públicas no son jueces, sino son representantes de la sociedad civil. Por supuesto que tienen conocimiento de derecho y son brillantes abogados, pero no son jueces en el sentido de ser formados. Hay un solo juez y hay un fiscal que integran los 5 miembros del jurado. Pero eso, repito, es un debate que me gustaría más adelante participar, porque creo que ahí está un poco la esencia de poder entender la complejidad y los problemas que tiene el régimen electoral peruano y quizás la democracia peruana también. Claro que sí, doctor Delgado, porque justamente gracias a sus comentarios nosotros reafirmamos justamente la tónica de este programa, que es cuestión de código, el plantear temas al debate, el contribuir y sobre todo con miras hacia el Bicentenario, constituir espacios en los que la tolerancia, en los que el diálogo, en el que el respeto de los puntos de vista sean una característica de nuestro sistema democrático. Con sus comentarios me viene a la mente esto que establece la Constitución, nuestra Carta Magna, al reconocer las funciones de administración de justicia electoral justamente al Jurado Nacional de Elecciones, compuesto por magistrados que tienen justamente un importante rol en el marco de los procesos electorales, al ser justamente los garantes de la legalidad en el marco de un proceso convocado y al administrar justicia y emitir fallos en última instancia en materia electoral. Doctor Chanamé, para finalizar este bloque me gustaría escuchar sus comentarios en relación a un tema, y es que nosotros como
administradores de justicia electoral también conocemos temas referidos a vacancias y suspensiones, ¿no es así? No solamente emiten fallos en relación a materia de proceso electoral, sino cuando este incluso ya concluye y hay autoridades electas ejerciendo el cargo, se generan situaciones de suspensiones y vacancias que van en segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a las vacancias, tengo algunas cifras que me gustaría compartir, como por ejemplo que desde enero del 2019 hasta la fecha se han generado 135 vacancias de autoridades, 6 regionales, 21 provinciales y 108 distritales. Y en cuanto a las suspensiones del cargo, 28 en total. Esto también implica que debe haber una garantía de doble instancia. Sería importante entonces que haya una primera instancia a través de jurados electorales descentralizados que puedan conocer estos casos. Sí, Jessica, te tomo la palabra porque precisamente en alusión a lo que ha señalado el doctor Delgado, hay una discusión que hubo en el Pleno, que es de público conocimiento, en relación a que es justicia electoral. Toda justicia, desde un punto de vista constitucional, necesariamente debe tener dos instancias. Y acá tenemos nosotros un problema de fondo. Es por eso que se señala que deben haber jurados electorales permanentes, porque en un consejo municipal, cuando se retira la confianza, se suspende o se vaca a un alcalde o a un regidor, se están limitando derechos constitucionales. Y ese tipo de resoluciones debería tener dos instancias jurisdiccionales. Es por eso que siempre hemos visto que es muy recurrente que a veces las vacancias o suspensiones no provienen de la norma, no provienen del marco legal, provienen de intereses o controversias de naturaleza política, subjetiva, correcto. La política es pasión, y muchas veces esa pasión va contra la ley. Y entonces, esto hay que resolverlo usando la Constitución y la ley. Pero precisamente una discusión planteada en el jurado puede que debían haber necesariamente dos instancias, porque cuando el jurado resuelve jurisdiccionalmente, estamos recurriendo a una sola instancia. Entonces, es necesario, este es un tema de debate, creo que Jessica, deberías plantear un debate futuro sobre este tema, sobre la doble instancia. Es un tema de naturaleza constitucional que debe tener el jurado. Y esto implica que exista un jurado permanente para velar por los derechos de los actores políticos, en un consejo municipal, por ejemplo, ¿no? Porque hemos tenido amparos justamente por eso, porque no se cumplían la doble instancia que establece la Constitución peruana históricamente. Claro que Creo sí. que ese es un tema importante, es por eso que el jurado ha propuesto, no el jurado, un sector del jurado, que existan dos instancias permanentes. Claro que sí, doctor Chanamé. Muy agradecida realmente por los comentarios que han brindado nuestros invitados el día de hoy. Definitivamente no solo contribuyen al debate, sino también a ilustrarnos en materia histórica y cómo necesariamente las normas que se brinden deben atender la problemática actual. Amigos, antes de escuchar los comentarios finales de nuestros invitados, les quiero agradecer por su sintonía. En este momento nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. ¿Qué son los jurados electorales descentralizados? Los jurados electorales descentralizados son órganos que tienen competencia jurisdiccional dentro de una circunscripción y que son instalados en periodo electoral, funcionando desde la convocatoria a elecciones hasta la culminación del proceso. Amigos, estamos nuevamente aquí con su programa Cuestión de Código y para las reflexiones finales de nuestros invitados, le agradecería por favor al doctor Ángel Delgado que le diera un mensaje a nuestros televidentes acerca del tema que hemos tratado el día de hoy.
Sí, muy agradecido. Yo quiero solamente decir que este es un tema que debe discutirse a fondo, que hay muchas más cuestiones que simplemente racionalizar y agrupar la legislación. Por ejemplo, el tema que nos plantea el doctor Raúl Chanamé, relativo a la doble instancia, un poco me da la razón en el sentido, ¿qué jurisdicción es esa que no tiene doble instancia? Una de las garantías en todo Estado de Derecho a nivel mundial es la doble instancia, poder revisar lo afirmado, lo resuelto en primera instancia, y es obvio que eso no sucede en los temas que ve el jurado electoral. Y no lo es porque durante mucho tiempo se ha considerado que el jurado es una instancia administrativa, y en consecuencia era el Poder Judicial el que, como cualquier instancia, podía revisar sus fallos en el proceso llamado contencioso administrativo. Pero eso es un tema que tendremos que discutir a fondo, y lo dejo ahí, no sin antes expresar mi agradecimiento por la oportunidad y mi complacencia de poder haber intercambiado opiniones con mi amigo Raúl Chanamé. Muchas gracias. Más bien nosotros agradecidos, doctor Delgado, por su generosidad, por acompañarnos en la edición del día de hoy, y de la misma manera, doctor Chanamé, mucho le agradeceríamos que nuestros televidentes puedan contar con sus reflexiones finales en el marco del programa del día de hoy. Sí, Jessica, hay que garantizar elecciones óptimas con una legislación oportuna. Es importante que las normas se den ya. No podemos esperar llegar al filo de las elecciones para tener normas electorales en una situación tan especial. Yo creo que el esfuerzo que hace el jurado es meritorio, y necesitamos que los otros poderes del Estado contribuyan para que ese objetivo de elecciones limpias, imparciales, se puedan dar el 2021. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muy amable. Gracias, doctor Chanamé, también a usted por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy, y esa reflexión final también orientada a que logremos tener normas que estén dadas para llevar adelante mejores procesos electorales, y que mejor con un código electoral que sistematice toda la información electoral. Gracias a nuestros invitados. Amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de los canales de televisión regionales aliados, los canales 44 y 516 de Movistar, y en las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta pronto.